casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta casa no es hotel. El tema de la justicia es un tema que se ha convertido básicamente en la agenda política. En los últimos años hemos ido viendo cómo el tema de la justicia ha hecho que tanto de una parte como de la otra, del oficialismo, de la oposición, hayan muchísimas manifestaciones alrededor de la crisis que hay en la justicia. Un tema polémico, en principio el MAS lo toma como una bandera, intenta hacer varias reformas, muy polémicos los resultados. El propio MAS en un punto asume que, por ejemplo, la elección de jueces no había venido a resolver lo que el problema como ellos lo esperaban. Creo que las noticias, lo que hemos vivido en los últimos años, ha dado cuenta que el problema de la justicia es mucho más profundo. Hemos visto prácticas no lo más justas ni lo más correctas, de hecho todo lo contrario, por ejemplo con el tema del caso Pacajes, están en las raíces del propio sistema judicial. Es así que Evo Morales, frente a estos hechos, pone a uno de sus hombres de mayor confianza frente a esa cartera de Estado. Suponemos que con la esperanza de que a través del doctor Héctor Arce se pueda empezar a resolver una crisis muy profunda, una crisis evidentemente que antecede al movimiento al socialismo, pero que en estos años tampoco pareciera que ha podido resolverse. Con nosotros después de mucho tiempo, muchas gracias por aceptar por fin mi invitación, ministro. Con nosotros en esta casa no es hotel el doctor Héctor Arce, ministro de Justicia, en una cartera de Estado sumamente compleja y hoy altamente politizada. Bienvenido. Gracias, Susana. Muy buenas noches. Un cordial saludo a toda la audiencia de Esta casa no es hotel y gracias por invitarme de tanto tiempo. Realmente es un honor estar nuevamente aquí en tu programa. Muchas cosas que hablar, la campaña política ya ha empezado, ministro, hemos visto que ya están circulando los spots de los diferentes candidatos y el tema de justicia es un tema que está en la agenda política. Después del corte vamos a empezar con una entrevista al ministro de Justicia sobre cuál es la situación actual del sistema judicial. Quédese con nosotros. Buenas noches, volvemos. Esta casa no es hotel. Esta noche tenemos al ministro de Justicia, Héctor Arce. Ministro, lo decíamos en la introducción, el tema de la justicia es un tema complejo, ¿no? Un tema que cuando uno lee las investigaciones, las últimas investigaciones que se han presentado alrededor del tema justicia, o uno lee las encuestas de cuáles son las instancias de mayor o de menor credibilidad, pues el sistema judicial es el que aparece siempre en los cánones de menor credibilidad o en las investigaciones como un problema, como un sistema que enraizadamente, digamos, tendría demasiados problemas. Yo lo que quiero para que la gente nos entienda es que usted nos puede explicar cómo hemos llegado hasta este punto, cómo un poder del Estado puede estar en sostenida crisis, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores a los que usted le atribuiría la crisis del sistema judicial? Bueno, Susana, yo creo que hay que empezar mencionando que dentro de los viejos males del Estado colonial, el Estado republicano colonial, llamémosle, la institución que más ha tenido un marcado apego a los cánones antiguos, a las formas antiguas de desarrollo del Estado ha sido justamente el órgano judicial. Si ha habido un poder del Estado, como se llamaban antes, que ha sido verdaderamente clasista, elitista, derivado, copiado de otras realidades, con una visión demasiado cerrada, demasiado conservadora, ha sido justamente el Poder Judicial, como se llamaba antes, actualmente el órgano judicial. Siempre en Bolivia se ha tenido una tendencia, por ejemplo, a elitizar y hacer una justicia de abogados, una justicia ritualista, una justicia formalista, una justicia deshumanizada, una justicia de discriminación. El claro ejemplo es la presencia de la mujer en la administración de justicia, ¿no?
el órgano que más tarde ha incorporado una presencia efectiva de las mujeres ha sido justamente el órgano judicial. Todos los procesos revolucionarios que se han vivido en Bolivia, la construcción del Estado liberal en 1880, la revolución del año 1952, después de este proceso de la guerra del Chaco y todo ese tiempo que se va formando una lógica de Estado diferente, los cambios que se han vivido en general en el país no han afectado y no han tocado ni han transformado la administración de justicia. Es decir, lo más tradicional, lo más antiguo, lo más colonial que nosotros hemos tenido como país en más de 180 años de vida republicana anterior, ha sido la administración de justicia, ¿no? Y nuestro proceso de cambio, evidentemente hay que reconocerlo, no le ha dado en un principio, y hay que hacer una autocrítica aquí, que le hemos compartido varias veces con el presidente, el vicepresidente, no le hemos dado nosotros en un proceso de transformaciones tan importante como vive Bolivia, una verdadera revolución democrática y cultural que ha cambiado la estructura del Estado, pero definitivamente la ha cambiado, no le hemos dado la importancia que debe tener y que debería tener la administración de justicia en nuestro país. No hemos incrementado los presupuestos, no se han generado los mecanismos en un principio para buscar una transparencia, un poco se los ha dejado solos a ellos. Recordemos qué es lo que pasó entre el año 2006 y el año 2010, por ejemplo, ¿no? Los exministros de la Corte Suprema de Justicia, recuerdo el caso, por ejemplo, del doctor Eddie Fernández y otros magistrados, se convirtieron en actores políticos, que incluso cuando hubo el problema de la capitalía plena en Sucre, el tema de la Calancha y demás, fueron actores políticos que participaron activamente, de la contienda, digamos, de la vida política. Eso parecía que no es extraño, ministro, parecía que los magistrados siempre estaban muy activos en la vida política. Así es, y bueno, es una situación que era totalmente anormal, ¿no? Todo esto finalmente nos lleva a una toma de conciencia y ahora hay yo creo que hay una volcada de vista de parte del Estado hacia la administración de justicia. Ahora sí, estamos analizando y estamos viendo qué es lo que está pasando con nuestra administración de justicia y hemos empezado, Susana, de un diagnóstico, ¿no? Creo que hemos hecho un verdadero diagnóstico, un profundo diagnóstico de cuáles son los males de la justicia en Bolivia. Y identificados esos males, a partir de una cumbre de justicia que se llevó adelante en junio del año 2016, a partir del año 2017 hemos empezado a trabajar en medidas concretas, en medidas objetivas. Ministro, ahí sobre las medidas concretas y objetivas, ustedes han planteado el Código Penal en el año 2017, a fines del año 2017. Este código ha sido abrogado, pero yo le pregunto, tomando en cuenta que la ciudadanía, ¿no?, está de acuerdo con que la justicia es un tema a resolver, ¿no? O sea, creo que hay un acuerdo, la oposición, el oficialismo, las encuestas sobre qué dice la sociedad te lo apuntan. Y el Código Penal abrogado de alguna manera modificaba ciertas prácticas nocivas, digamos, en todo lo que era el área penal, ¿no? Todo lo que significaba el área de cárceles, de detenciones, el abuso en las detenciones, etcétera, etcétera. Desde su perspectiva, ¿por qué este código que de alguna manera da una solución a los temas de justicia, particularmente, específicamente en el área penal, en paralelo la ciudadanía apuesta por la abrogación? ¿Es un tema de comunicación, ha sido un tema simplemente político? ¿Y qué tiene que ver ahora la nueva ley del Código Penal que ustedes han, exactamente, para, no sé, enmendar? Pero yo quiero que me haga la historia sobre esto. Dentro de estos problemas que tiene la Administración de Justicia, a los que me refería hace un momento, uno de los principales problemas ha sido que nosotros nunca hemos tenido una legislación propia. Nosotros hemos tenido dos codificaciones en el país, los Códigos Santa Cruz, que fueron los primeros que se aprobaron en la década de 1830, del gobierno justamente del mariscal Andrés de Santa Cruz, y los denominados Códigos Banzer, que se aprobaron en la década de 1970 del gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez. Nosotros nos damos a la tarea de construir una nueva codificación en el país, una codificación diferente. Ya no agarramos los textos antiguos y los copiamos, ya no traemos de consultores internacionales para que trabajen y hagan nuestros códigos. Nosotros, en base a nuestra realidad, con nuestros mejores profesionales, los mejores catedráticos y profesores de Derecho, construimos una codificación en el país, que se vienen a denominar los códigos morales, que sea extraída de las necesidades y los requerimientos de nuestra sociedad.
En el periodo constitucional comprendido entre el 2010 y el 2015 aprobamos 5 códigos, Susana. Aprobamos un código procesal constitucional, que es el primero en Bolivia y el segundo en toda Latinoamérica, después del Perú. Aprobamos un nuevo código procesal civil, aprobamos un nuevo código de las familias y del proceso familiar, aprobamos un nuevo código niño-niña-adolescente y aprobamos una ley del notariado que revoluciona la ley del notariado, que cambia una ley que era del siglo antepasado. Estos 5 códigos están en vigencia y estos 5 códigos mejoran la vida de la gente. Quizá no lo percibimos, Susana, porque lo que se percibe, como usted bien decía, no es el derecho de familia, el derecho civil, el derecho tributario, el derecho laboral, se percibe el derecho penal. Si usted abre el periódico, todas las noticias son vinculadas al derecho penal, al encarcelamiento de personas, a la excarcelación de personas, al proceso a uno, al proceso a otro. Pero el derecho penal no es todo el derecho, es una parte importante del derecho, pero no es todo el derecho. Se han cambiado cosas muy importantes con los nuevos códigos. Le pongo un ejemplo sencillo que la gente entiende. En un proceso de divorcio, hasta el Código de las Familias y el proceso familiar, si usted quería separarse de su esposo, tenía que ir a probar una causal de divorcio. Así no hayan habido malos tratos, violencia ni nada, usted tenía que incluso fingir que ha habido y llevar testigos que digan que ha habido peleas y demás, y eso hería, por supuesto, el sentimiento y la sensibilidad de las personas, porque al fin y al cabo, si una pareja decide, en base a la autonomía de la voluntad, divorciarse, no debería haber más trámite que eso. Así ocurre en todo el mundo, y eso ha traído el Código de las Familias y el proceso familiar. Hoy en día, si usted quiere divorciarse, usted va donde el juez y le dice... Puede ir incluso donde el notario, si no tiene propiedad, si no tiene hijos, si no tiene deseo de asistencia familiar, puede ir de un notario y en un trámite administrativo termina su matrimonio. Y si tiene hijos, bienes y demás, va donde un juez y le dice, mire, estoy yo de acuerdo con mi esposa en divorciarme, estamos de mutuo acuerdo, no tiene que probar nada, no tiene que llevar ningún testigo, el juez espera un tiempo, espera 3 meses y si no hay reconciliación el juez dicta una sentencia. Se mantiene la dignidad de las personas, no se tiene que llegar a esa humillación que antes simbolizaba incluso la compra de testigos que había en las puertas de los tribunales. Este es un pequeño ejemplo, podría darte 10, Susana, de las cosas que han cambiado en el ámbito de la niñez, en el ámbito de las familias, en el ámbito del proceso civil, esos procesos civiles que antes duraban 9, 10 años y que ahora terminan en 1 o 2 años. Ministro, uno confunde mucho el tema civil con el tema penal. Por ejemplo, yo tengo un problema, no sé, con el vecino, que no son temas de tipo penal, pero siempre acudo a la justicia penal. ¿Cómo se puede también un poco orientar a los ciudadanos de cómo, de dónde nosotros debemos recurrir? Se utiliza la justicia penal como un mecanismo de presión. Hay un tema de una obligación, de una deuda, lo que tú dices, y tú tienes que ir a la vía civil para cobrar por la vía ordinaria de un proceso de deuda, de patrimonio, y ese es el camino que debes seguir, pero no lo haces. Tú finges o simulas una situación de estafa, de estelionato, alguna figura penal, porque sabes que jugando con la libertad de la persona, pudiendo detenerlo, pudiendo atentar contra la libertad de la persona, vas a conseguir un resultado más rápido. Y ese es uno de los grandes problemas de la justicia en nuestro país, el uso indiscriminado del derecho penal, que esperemos se termine con la Ley de Abreviación Procesal Penal, porque también hemos construido esta ley pensando en esa situación. ¿Cuáles son los artículos que modifican de manera, digamos, profunda el abuso ese de...? Yo te decía, para no dejar de contestarte, estos 5 códigos están en vigencia y han mejorado la vida de la gente en cuanto al derecho. El Código del Sistema Penal era la gran reforma que iba a revolucionar la justicia penal en nuestro país. Y este código fue atentado, permíteme utilizar ese término, por algunas fuerzas conservadoras, retrógradas, algunos sectores de la oposición, algunos medios de comunicación, algunos sectores especiales como los médicos, la universidad, para quienes nunca les habían interesado los códigos y de que de repente se volvieron interesados en los códigos, querían conocer y ver qué pasaba con los códigos y de repente hicieron una campaña en contra de esta norma que terminó finalmente con su abrogación y con un grave perjuicio para la ciudadanía boliviana. Quizás se cometió el error de no haberlo difundido lo suficiente. Cuando hablamos de los anteriores 5 códigos, nosotros hicimos campañas de difusión y a veces autocríticamente hay que reconocerlo, quizá no hicimos una campaña, no hizo el órgano legislativo una campaña de difusión de mostrar las grandes ventajas y bondades que tenía el Código del Sistema Penal. Pero no por eso debería merecer el ataque que mereció y finalmente el daño que se generó, no al partido de gobierno, no a nosotros, no al presidente Evo, sino a la
a la gente que sigue sufriendo en los procesos penales, porque como decía en alguna conferencia yo, en un proceso penal sufre la víctima y sufre el procesado, sufren todos y nadie encuentra justicia. Después de la abrogación del Código del Sistema Penal, a mediados del año pasado, es el presidente Evo el que nos dice, no puede seguir sufriendo la gente, nos dice en una reunión de gabinete, trabajaremos en una norma que desde el punto de vista procesal alivie el sufrimiento de la gente. Nos encarga trabajar y nosotros con toda la institucionalidad de la justicia en un sistema muy participativo donde está el Tribunal Supremo, donde está la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Agroambiental, el Consejo, la gran cooperación del Ministerio de Gobierno, la Universidad Boliviana, la Procuraduría, todos los actores nos ponemos a trabajar en una norma que rescatando la parte procesal del Código del Sistema Penal pretende alivianar los procesos penales y en un tiempo récord, nos hemos dado apenas 5 meses, menos de medio año, para que antes de fin de año esta ley entre en vigencia y se transforme profundamente la justicia penal en Bolivia. Tú me decías, Susana, cuáles son las transformaciones que trae. La principal transformación que trae este código es la protección de la libertad. Hoy en día la detención preventiva se ha convertido en la regla y no la excepción. Y eso lo vemos todos los días. Y eso es una situación incorrecta. Las personas son inocentes entre tanto no se demuestre su culpabilidad. Es una base del derecho penal universal, es una base constitucional de nuestro sistema jurídico y es una base fundamental de todo el funcionamiento del Estado de Derecho, la institucionalidad republicana, la democracia en su conjunto. Y se tiene que restringir preventivamente la libertad solamente en los casos en que se justifique expresamente y por un tiempo determinado. Hoy en día el fiscal dice, solicito la detención preventiva de tal persona y esa persona se va a la cárcel y puede estar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y esa es una situación inadmisible. Sí, porque al final del camino puedes decirle a esa persona, usted es inocente y váyase a su casa. Y los 4 años que estuvo presa, ¿quién le devuelve? Porque además es el propio fiscal el que te tiene que dar la autorización para el requerimiento de tu hogar, o sea, es una cosa de lo más enrevesada y eso, ministro, aquí ya que lo vamos a hablar en adelante, ¿no es cierto?, genera situaciones donde la corrupción pues ahí es que manda, para que no me detengan yo tengo que pagar, para que no, o sea, así es la y realidad. Además que obviamente el sistema carcelario está atestado, nosotros hemos hecho un censo único en la historia, ¿no es cierto?, un censo de características humanitarias, en 2 meses vamos a presentar formalmente, es todo un libro el resultado de este censo. Son aproximadamente 18.500 a 19.000 personas privadas de libertad, lo que es un índice muy alto, y obviamente las condiciones de hacinamiento también son terribles. Entonces, ¿qué se plantea con esta ley? La detención preventiva vuelve a ser la excepción y no la regla. Ya no se deposita a la gente en las cárceles arbitrariamente. Si el fiscal quiere solicitar la detención preventiva, porque sí procede, hay casos de corrupción, narcotráfico, en los que se tiene que actuar con la máxima celeridad, el fiscal dice, yo pido la detención preventiva de esta persona por 6 meses y en estos 6 meses yo voy a hacer estas labores de investigación. Es decir, hay un control de la investigación. El fiscal ya no es el dueño y señor de la investigación que pide la detención preventiva, detiene a las personas y finalmente pasan años y no hay un resultado objetivo. Esa situación se va a cambiar. Rapidito, porque sé que el tiempo en televisión es oro. Un segundo elemento es el tema de las audiencias. Hoy en día en materia penal se suspenden las audiencias una tras otra tras otra. Hoy día hay una audiencia, supongamos 11 de mayo, hay una suspensión y la siguiente audiencia es en septiembre, la siguiente audiencia ya se va para diciembre, la siguiente sigue para marzo y los juicios nunca terminan. Las audiencias se suspenden, se prolongan en el tiempo, los juicios jamás terminan. ¿Qué se plantea? ¿Qué ha planteado esta ley? Primero, los juicios empiezan y concluyen. Si un juicio empieza mañana lunes, se lleva adelante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, se habilitan días y horas extraordinarias y termina finalmente con la emisión de una sentencia. 5 días, 7 días, 1 semana, 15 días, lo que sea, pero termina el proceso con la emisión de la sentencia. Y el juez no va a ver otros casos, entre tanto no ve el juicio. Segundo elemento, se crea una oficina que es la oficina gestora de procesos, que es la que se encarga de vigilar y controlar de que todos asistan a la audiencia, es una visión humana, de que vaya el fiscal, de que vaya el juez, de que vayan las partes, de que vaya el perito, de que no se genere una situación
que permita la suspensión de las audiencias. Es como una especie de poder organizador de las audiencias para que éstas no se suspendan. Tercer elemento, el tema de las notificaciones, el tema de la informática. Todos vivimos en nuestros días, Susana, gracias a la tecnología, conectados con nuestra familia, con nuestro trabajo, conectados con nuestros jefes, con nuestros subalternos, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, a través de nuestro celular. Es parte de nuestra vida. Claro. Nuestra vida se desarrolla así. Pero si tú entras a un tribunal, entras a un juzgado, te vas a dar cuenta que parece que estarías retrocediendo 30, 40 años en el tiempo. Ahí las notificaciones son en un papel, lo que puedes mandar por un WhatsApp o por un correo electrónico con un segundo que te tarda hacer un clic, lo tienes que ir a buscar un funcionario que se llama el oficial de diligencias, que además te extorsiona, te cobra por su trabajo, te cobra por adelantar su trabajo, te lo cobra por hacer eficientemente su trabajo, y la parte tiene que ir a rogarle, decirle notifíquemelo por favor, te da hora de aquí a 3 semanas, te cobra 100 o 200 bolivianos, y ese oficial de diligencia sale, después de 2 o 3 semanas, sale del juzgado llevando un papel y llega a la oficina del abogado y le entrega al abogado, cuando todo eso se puede hacer en 10 segundos. ¡Qué barbaridad! Eso se escanea y por un correo certificado, el oficial de diligencias o el funcionario judicial, el funcionario de la oficina gestora de procesos, envía y el abogado lo recibe en su correo, la parte lo recibe en su teléfono, se recibe en su computadora. ¿Tú te imaginas no usar la tecnología que es parte de nuestra vida y que la justicia en nuestro país haya estado exenta de la tecnología durante tantos años y que los procesos duren tantos, que la gente ministro sufra tanto? Que está como exenta a propósito, ¿no? Está exenta a propósito porque lo que dice, las extorsiones, los cobros por las detenciones, los cobros o sea, todo eso me da mucho gusto que usted sea tan transparente en ese sentido de manifestarlo, porque el ciudadano que hoy día nos está viendo y que ha tenido que acercarse a la justicia para lo que sea, es así. Uno quiere una copiecita de algo, bueno, la copiecita, mire, para sacarle una copiecita, eso es un ratito, esto es un servicio, ¿no es cierto? Por eso hay mucha gente que pasa por la puerta de los tribunales y se persina, se cruza la vereda del frente. Y se cruza la vereda del frente. Si hay algo resistido, es realmente el sistema judicial. Y eso es grave porque la justicia, como ahora que estamos hablando aquí, digamos, a calzón quitado, por decirlo de alguna manera, usando esa frase tan común. El tema de la corrupción, ministro, el tema de la corrupción es un tema delicado que da cuenta también de cómo funciona el sistema judicial, ¿no es cierto? Por lo menos en la percepción y en la atención de los ciudadanos, ¿no? Uno es la impunidad, ¿no? Y otro definitivamente que marca, digamos, la percepción, etcétera, es la corrupción. El gobierno de Evo Morales instaló un ministerio de lucha contra la corrupción que parecía que tenía muchísimo protagonismo, quizás hasta el 2014, se vuelve después viceministerio, pero parecería que baja su protagonismo. ¿Esto es así? ¿Es una percepción correcta, incorrecta? ¿Cuáles han sido los avances? ¿Qué es lo que se está haciendo para un tema que está sobre la mesa también, ¿no? Sí, si me permite, Susana, un poquito para cerrar el anterior tema y empalmarlo con este. La corrupción de la Administración de Justicia ha sido una constante, ¿no? Decíamos normas. Esta ley, de alguna manera, a cubrir el vacío que nos ha dejado la abrogación forzada del Código del Sistema Penal, es parte del primer elemento, el paquete normativo. Pero el segundo elemento es el elemento más importante de la Administración de Justicia, que es el elemento humano. La mejor ley en las manos de un mal juez es una ley que no sirve para nada. Y la peor ley, la ley más injusta, la ley peor hecha en las manos de un buen juez es una ley que sirve. Las leyes son tan buenas o tan malas dependiendo en manos de quienes estén. La justicia finalmente la administra el ser humano, no la administra una máquina, no se administra solo el código, es decir, es el ser humano, la persona con su sana crítica, con sus elementos que administra justicia. Y ahí está el gran problema y ahí están los casos de corrupción en la Administración de Justicia que nosotros hemos advertido.
Hoy en día es difícil conseguir un abogado calificado para que sea director jurídico, para que sea asesor jurídico. A nosotros nos cuesta conseguir buenos profesionales. Yo lo digo con mucha sinceridad, con mucha transparencia. Muchos colegas, ministros, incluso me dicen, Héctor, mándame un abogado, necesitamos un abogado para aquí, para allá, y a veces no tenemos. Pero para jueces, sabemos que hay gente que intenta, y ha habido gente, lamentablemente, que ha cobrado miles de dólares. Para ser juez, para ser vocal, hay gente que está dispuesta a pagar 20, 30, 50 mil dólares. Para ser notarios en este país, en el pasado, siempre se pagaba para acceder a esos cargos. Hemos cortado eso de raíz, hemos hecho un proceso único, extraordinario. Se han elegido a 453 notarios y toditos, Susana, todos los notarios han entrado por sus méritos. Yo te contaré algunos casos de alguna gente cercana nuestra que me ha dicho, mira, mi esposa, mi familiar está candidateando para ser notario y les he dicho que estudie. Aquí la única manera son sus méritos. Y no ha habido un solo notario, y en esto nosotros ponemos la fe sobre la mesa, un solo notario que haya sido elegido mediante un procedimiento distinto al de la meritocracia, que haya entrado por alguna recomendación o por alguna dádiva. Pero esa era la constante. ¿Por qué? Porque la gente veía la administración de justicia como un negocio. Tú inviertes 50 mil dólares o 20 mil dólares o 60 mil dólares para ser juez, para ser vocal, para ser magistrado, para ser notario, y en el camino y después recuperas y recuperas con jugosas ganancias. Esa es la gran cruzada que estamos ahora tratando de cortar. Hemos tenido una buena aceptación en principio del Tribunal Supremo, saludamos la actitud y la determinación del presidente Revilla. Algunos problemas en el Consejo, hay buena voluntad del presidente del Consejo, pero todavía no hay una determinación firme, definitiva, y tienen que haber también las otras instituciones, una decisión firme de que nunca más un cargo en la justicia se pague. Porque cuando alguien paga por un cargo en la justicia, sea notarial, sea jurisdiccional, sea fiscal, sea lo que sea, la justicia está podrida. La gente tiene que llegar a la administración de justicia única y exclusivamente por sus méritos. Ese día va a ser el día en que en la administración de justicia, en la fiscalía, en derechos reales, termine la corrupción finalmente y se restituya la moralidad que debe existir en toda administración de justicia. Nuestro gobierno, Susana, el gobierno del presidente Evo, de nuestro presidente... Antes de continuar, empezamos a hablar con el tema de la corrupción, de la institucionalidad. Sí. Me tengo que ir a un corte. Quédese con nosotros, volvemos haciendo esta entrevista al ministro de Justicia, intentando desenredar este nudo tan complejo que es el sistema judicial. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos con el ministro Héctor Arce hablando del tema judicial. Hablábamos, ministro, con el tema de la corrupción. Así es, Susana. A ver, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Evo, ha sido el gobierno que por primera vez en Bolivia ha creado institucionalidad de lucha contra la corrupción. Yo quiero hacer recuerdo aquí al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Te debes acordar. Como Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue candidato el año 2002, era una persona tan cuestionada por la capitalización, por la entrega de las empresas estatales, nadie le creía que iba a luchar contra la corrupción. ¿Y qué es lo que hace? Le da un poder a su candidato a la vicepresidencia, don Carlos Mesa, para que luche contra la corrupción. Antes usaba el papel sellado, no sé si te acuerdas, era un papel especial, membretado, que tenían que usar los abogados. Incluso hicieron un papel sellado gigante en la Plaza Murillo y dijo Sánchez de Lozada, este es el poder que yo le doy a Carlos Mesa para que Carlos Mesa luche contra la corrupción. ¿Qué hizo don Carlos Mesa? ¿Creó un ministerio? No. ¿Creó un viceministerio? No. ¿Creó una dirección siquiera? No. En la vicepresidencia la nombró una periodista destacada, que la respetamos, a doña Lupe Cajías, y le dijo que peleara contra la corrupción, pero no le dio abogados, no le dio instituciones, no le dio técnicos, no le dio nada. La gente no sabía ni qué llamarla. ¿Se acuerda, Susana? La gente la llamó la zarina anticorrupción. Y los zares no hay, pues, desde la caída de Nicolás II, ¿no? En Rusia en 1917. No hubo una intencionalidad, no hubo ningún resultado, por lo tanto, en la lucha contra la corrupción. Cuando nosotros llegamos al gobierno, es el presidente Evo que nos instruye en la primera reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el mes de febrero del año 2006, al mes que llegamos,
construir el primer viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que cuando se aprueba la nueva Constitución Política del Estado, el 7 de febrero del año 2009, se convierte en Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, a la cabeza de la entonces ministra, una persona muy ética, muy recordada por su compromiso en la lucha contra la corrupción, la doctora Nardi Suxo. Y esta institucionalidad empieza a generalizarse en todo el país. Nosotros empezamos a difundir una verdadera institucionalidad y a crear una institucionalidad de lucha contra la corrupción en todo Bolivia. Se aprueba como una de las primeras leyes del nuevo periodo constitucional, cuando finalmente el pueblo nos da los 2/3, a mí me tocó ser presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces, y aprobamos la ley de lucha contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley 004. Es la ley 004 porque fue la cuarta ley a ser aprobada. En realidad las primeras 3 fueron leyes instrumentales de temas electorales y demás, y la primera ley que aprueba el gobierno del presidente Evo es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por eso su número es el cuarto dígito de esta nueva generación de leyes que parten a partir de la Constitución. Más adelante nosotros aprobamos la ley 974, que es una ley que generaliza, universaliza la lucha contra la corrupción, que institucionaliza, moderniza y da instrumentos técnicos en todas las instituciones de los 3 niveles de gobierno. Hoy tenemos unidades de transparencia en el gobierno central, ministerios, instituciones descentralizadas, direcciones, etcétera. Tenemos unidades de transparencia en los gobiernos autónomos municipales, en toditos. Tenemos incluso en mancomunidades de municipios, tenemos unidades de transparencia en otros órganos del Estado, en gobernaciones, incluso la universidad dentro de la autonomía, y aquí en la universidad tenemos una unidad de transparencia que ha creado la Universidad Boliviana, en la Universidad Mayor de San Andrés, han creado y se ha generalizado. Cualquier institución pública está mandada a tener una unidad de lucha contra la corrupción, de transparencia se llama, ¿no es cierto? Unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, eso es lo que establece una ley fundamental de septiembre del año 2017 que se llama que se enumera la ley 974, Ley de Unidades de Transparencia. Es por esta razón que el ministerio se convierte en viceministerio, porque ya la lucha contra la corrupción se ha generalizado. Ahora, es decir, ya no es una sola institución, sino se va a cada institución y se queda un viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción dentro del Ministerio de Justicia como ente regulador de todas estas unidades. Más allá de lo que se diga y las mentiras y las falacias que dice todos los días la oposición, nosotros todos los días, Susana, estamos construyendo institucionalidad en la lucha contra la corrupción. O sea, tienen ahora oficinas operativas que velan por los procesos, ¿no? Para que la gente nos entienda dónde se opera, ¿no es cierto? Entonces hay licitaciones, etcétera, y se supone que la oficina de transparencia lo que hace es ver más o menos que los procedimientos y todo estén en el marco de la norma, etcétera. Y denunciar corrupción. Y denunciar corrupción. ¿Cómo usted evalúa esos resultados? Porque no los conocemos, ministro, ¿no? Esos resultados de estas oficinas, ¿han dado cuenta de que tienen mucho, tienen poco, ha bajado, hay un tema comparativo? No lo sé, ministro, ¿cómo lo evalúa? Ha habido habría que ser, yo creo que bastante científico en esto, ¿no? Ha habido un rebrote de hechos de corrupción en los últimos años, ¿no? La corrupción es un mal endémico, Susana, ¿no? Existe en todos los estados, en todos los niveles de gobierno, y es un mal endémico que genera muchos problemas para la institucionalidad de cualquier estado. Ante esta situación, nosotros hemos intensificado la lucha contra la corrupción, y el resultado está lo que estamos viendo en los municipios. Usted conoce, por ejemplo, que el alcalde de Uyuni, un alcalde del movimiento al socialismo, está detenido y procesado por hechos de corrupción por un tema de terrenos. Usted conoce que se ha intervenido el municipio de Quillacollo y hay 2 alcaldes que se encuentran detenidos y procesados por hechos de corrupción. Conoce el caso de Riberalta, donde se ha hecho una intervención completa al municipio de Riberalta y hay en este momento concejales y autoridades detenidas preventivamente e investigados por hechos de corrupción. El caso del alcalde Leyes, que en ese caso no era un alcalde del movimiento al socialismo, porque todos los otros casos que le he mencionado son gente de nuestra organización política. Pero bajo el mandato del presidente de cero tolerancia a la corrupción y caiga quien caiga, nosotros no vemos quién está al frente. Pensé que eso tiene un costo político, ministro. Tiene un costo político, pero estamos dispuestos a pagarlos porque es nuestro deber.
Y en esto tenemos que ser como manda la moral estoica, cumple tu deber porque es tu deber. Y eso es lo que nos instruye el presidente, sin mirar quién está al frente. Ahí es el caso del alcalde Leyes, que es el único caso de los municipios grandes que no es un alcalde nuestro. Él dice que es político, pero no es político. Todo Cochabamba ha conocido las barbaridades de las fechorías que se han hecho en ese municipio y ha tomado conciencia de lo que ha pasado. La gente de su propio partido lo ha denunciado, la gente de su propio partido ha testificado, sus propios funcionarios han testificado en una acción del gobierno que no lo ha hecho por fines políticas. Porque si fuera así, no tendríamos que haberlo hecho en Uyuni, no tendríamos que haberlo hecho en Riberalta, no tendríamos que haberlo hecho en Quillacollo, no tendríamos que haber intervenido la AE Vivienda, por ejemplo, en Chuquisaca. De una denuncia que recibió el presidente, investigamos, hicimos seguimiento y ahí está el exdirector Irineo Condori, detenido en la cárcel de Sucre por hechos de corrupción. Nosotros no vemos quién está al frente. Están los casos de MAPA y te podría dar una lista interminable de casos en los que hay investigaciones y en los que el gobierno opera utilizando toda la institucionalidad. Lamentablemente la corrupción es un flagelo con el que difícilmente se lo logra eliminar. Hay que reducirlo, hay que acorralarlo. A la corrupción como flagelo hay que tratar de eliminarlo, pero sabiendo que es un mal endémico no solamente de nuestra sociedad, sino también de otras sociedades. Nosotros, en ese afán de ir construyendo mayor institucionalidad, de perfeccionar todos los días, le hemos planteado y hemos obtenido la aceptación de nuestro gobierno de un mecanismo extraordinario de lucha contra la corrupción, que quizá la gente no lo conoce, que alguna gente incluso ya lo ha criticado, porque la oposición en este país critica todo y no valora nada. Nosotros hemos creado un grupo de acción inmediata de 5 instituciones que han trabajado en varias intervenciones de manera conjunta. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Transparencia, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, que tiene el deber de controlar y hacer seguimiento a las instituciones jurídicas, a las direcciones jurídicas de las instituciones del Estado. Está la Contraloría General del Estado, que si bien tiene una labor de revisión ex post, puede dentro de sus facultades verificar los procesos de contratación, y finalmente el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana. 5 instituciones que conjuntamente hemos intervenido en varios municipios, en varias instituciones con buenos resultados. Procesos establecidos, personas detenidas, investigaciones abiertas y daño económico al Estado evitado. Durante todo este tiempo se ha evitado una gran cantidad de daño económico al Estado. Todo esto, Susana, a la luz de la verdad y la objetividad, y más allá de lo que se diga políticamente, reitero, celebrando la frase de la moral estoica, de cumplir nuestro deber porque es nuestro deber, no porque nadie lo salude ni nadie lo valore, sino porque es nuestro deber, que entiendo es la línea que tiene el presidente y que nos la transmite, nos hace llegar pues a la conclusión inequívoca de que se ha habido un gobierno que primero ha creado institucionalidad en la lucha contra la corrupción. Segundo, ha dado las mejores muestras de lucha contra la corrupción aún con su propia gente. Ahí está el caso de Santos Ramírez. El tercer hombre en la estructura del movimiento al socialismo hasta el día de hoy está condenado. Sigue detenido, está purgando todavía una pena. Nosotros hemos sido el único gobierno que a 2 exministras mujeres, ¿no es cierto?, las ha denunciado, las ha procesado y las ha encarcelado, nuestro gobierno, sin ningún temor. Más allá obviamente de los derechos que tienen estas compañeras, la decisión y la vocación del gobierno se ha visto en estos casos. Y en estos casos de los municipios se está viendo aún con mucha mayor claridad. El último caso de la semana pasada es la alcaldía de Achacachi, del alcalde Laura, ¿no? Ministro, este es un tema realmente complejo, donde siempre entran muchísimas sensibilidades, y creo que evidentemente eso es tomado, ¿no?, lógicamente para las campañas políticas que ya están abiertas, ya está abierta. Estamos a pocos meses de la elección presidencial, y aunque el tribunal y el órgano electoral no ha dado, digamos, por iniciada la carrera electoral, pues estamos viviendo una carrera electoral ya desde hace algunos meses atrás. Ahora mismo hay un spot que circula de Carlos Mesa, que ha tomado como bandera la justicia. En el spot señala, no sé si usted lo ha visto, señala que va a cambiar a todos los jueces y a todos los fiscales del país. Esa propuesta
digamos, cómo la evalúa usted, ¿no? Y ahora que le voy a preguntar, que vamos a entrar en una vorágine de propuestas, etcétera, ¿el movimiento al socialismo tiene alguna propuesta para el tema judicial? ¿Va a seguir haciendo lo que está haciendo? ¿O para las elecciones, para la propuesta de un posible nuevo mandato, tiene algo pensado específico con el tema de justicia? En cuanto a las designaciones, yo no sé cuánto conocerá don Carlos Mesa de la Administración de Justicia, pero la Administración de Justicia es y debe ser un órgano y debe ser una forma de desarrollar la actividad estatal totalmente independiente, ¿no? En el pasado ni siquiera eran los partidos políticos, eran gobiernos extranjeros, era la embajada norteamericana la que daba el visto bueno para que una persona sea magistrado, ministro de la Corte Suprema de Justicia, como se llamaba antes, fiscal general del Estado. La propia embajada tenía sus candidatos y esa situación ha terminado. Antes, y lo sabemos bien quienes hemos sufrido la persecución en carne propia, y recuerdo yo el caso el año 1996, cuando yo recién estaba saliendo abogado, y hace muchos años, casi más de 20 años, el proceso contra Manuel Morales Dávila. Toda la institucionalidad del Estado, la Fiscalía, el Ministerio Público, los jueces, se volcaron para detener y encarcelar en la cárcel de San Pedro al doctor Manuel Morales Dávila. Alguna gente se acuerda todavía de él, un gran profesional boliviano, un gran abogado, que fue encarcelado por acusarlo a Gonzalo Sánchez de Lozada de traición a la patria por la venta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. El año 1996, estamos hablando hace 23 años. Y es que así se manejaba antes la justicia. Y a mí y a un grupo de abogados, donde estaba incluso el actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín, otros abogados como Cecilia Rocabado, Freddy Panique, abogados que éramos comprometidos con la lucha por los derechos humanos, nos tocó vivir esa experiencia nefasta. A un hombre, por defender el patrimonio de los bolivianos, lo encarcelaron en San Pedro y lo tuvieron ahí aproximadamente 2 meses, y nosotros logramos liberarlo porque conjuntamente la hija del doctor Manuel Morales Dávila, nuestra actual directora de la OIF, ex ministra de Estado, la compañera Teresa Morales Olivera, los sorprendimos con los abogados, el doctor Freddy Panique, los sorprendimos a los abogados del Ministerio de Gobierno, al fiscal y al juez, en una cafetería que hay en la parte de abajo del Tribunal de Justicia, en el Hotel Gloria, creo que se llama. Los sorprendimos, los vimos. Ese era el grado de sumisión, ese era el grado de intromisión que había en la Administración de Justicia. Cada partido político se loteaba el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema. Eran 12 magistrados, y supongamos el MNR tenía 35%, tenía 35% de cargos, podía elegir a 4 o 5 magistrados. Eso se reprisaba en los tribunales departamentales de justicia, se reprisaba en los jueces. Y hasta para ser oficial de diligencia, Susana, usted tenía que tener un carnet del MNR, del MIR o del ADN, no para ser juez ni para ser un gran funcionario. Para ser oficial de diligencia, ese funcionario que decíamos que es el que lleva las notificaciones. Ese era el grado de politización de la Administración de Justicia. Entiendo que don Carlos Mesa nos estará planteando volver a ese sistema, volver ese anacronismo. Yo creo que es una posición equivocada. Lo que se tiene que hacer con la Administración de Justicia es darle independencia. Hemos tenido una primera elección de autoridades judiciales que ha salido mal, y lo hemos dicho, y yo lo he dicho incluso en conferencias internacionales. Pero hemos tenido un segundo grupo, que es este grupo de administradores de justicia que está ahora a la cabeza de hombres como Antonio Revilla, como Petronilo Flores, en el Tribunal Constitucional, para no nombrar a todos, que está mostrando una actitud diferente, y está mostrando una madera diferente. Y hemos tenido procedimientos verdaderamente, y yo reivindico una vez más, Susana, con mucha dignidad, lo que hemos hecho con el notariado en Bolivia. Meritocracia, capacidad, y que nadie, absolutamente nadie, ingrese por otro mecanismo que no sea su propia capacidad. Ministro, así se los ha elegido a los magistrados actuales, así se ha elegido a notarios. Ojalá los acompañe la Administración de Justicia para elegir hacia los jueces, la Fiscalía General para elegir hacia los fiscales, y esa es la forma correcta de darle independencia. Un juez, un magistrado es independiente en base a su capacidad.
Una persona que está ahí por su capacidad ha de respetar su capacidad, como lo hacemos nosotros, ha de respetar su profesión, ha de respetar su nombre y no se ha de vender, no se ha de dejar manipular. No se ha de dejar ordenar por teléfono. Me tengo que ir a un corte, ministro, entonces estaríamos hablando que la apuesta es definitivamente la meritocracia en una participación, digamos, no solamente de una institución en la elección, sino de varias instituciones, para que esto, porque a veces hay temas de credibilidad también, ministro, ¿no es cierto? Entonces dicen, participa, y la gente a veces no cree. Pero yo creo que en la medida que se amplía la participación de distintas instituciones para la elección. Así es, y yo creo que eso ya se ha hecho en esta segunda experiencia, nos al corte, Susana, ya se lo ha hecho con mucho éxito en cuanto a las autoridades de la justicia. ¿Quién puede negar, por ejemplo, de la trayectoria profesional, personal, jurídica, académica, como catedrático de José Antonio Revilla, el presidente del Tribunal Supremo? Lo han criticado recientemente porque ha estado en algunos actos con nosotros. Por supuesto, tiene que haber coordinación, somos parte de un mismo Estado, todos queremos jalar el coche al mismo lugar, todos queremos una mejor justicia, pero antes de criticar a un hombre como el presidente del Tribunal Supremo, habría que ver su trayectoria, como es la trayectoria de muchos grandes hombres que ahora están en la Administración de Justicia gracias a sus méritos. Esa es la clave. Me voy a un corte, quédese con nosotros, ya volvemos con las conclusiones del programa, las conclusiones del ministro de Justicia. Volvemos en esta entrevista al ministro de Justicia, Héctor Arce, ya sencillamente para las conclusiones. Nos hemos quedado sin varios temas que hablar. Ministro, quería hablar sobre la ley de adopciones, ver cómo estas leyes sociales pueden encontrar, digamos, más atención quizás, ¿no? Dentro de, porque no tienen rechazo, no son polémicas, sino sencillamente se necesitan. Tenemos varios temas pendientes, un compromiso de volverlo a tener dentro de poco. Ministro, lo invito a dejarle una conclusión a la gente de todo lo que hemos hablado. Sí, gracias, Susana, siempre a las órdenes de esta casa no es hotel. La Administración de Justicia y la justicia en general es un servicio público. Es tan importante como la salud, como la educación, es tan importante como cualquier otro servicio que permita al Estado cumplir su función, que le permita al ser humano desarrollarse en sociedad. Nosotros no hemos visto, no le hemos dado quizá los primeros años de nuestro gobierno, y lo asumimos autocríticamente, lo ha asumido el presidente, lo ha asumido el vicepresidente, no le hemos dado la importancia que tiene la Administración de Justicia. Pero yo tengo mucha fe que a través de estas medidas normativas, estas leyes que se están aprobando, a través de esta determinación que ahora tiene nuestro gobierno de darle mayor importancia a la justicia, vamos a revertir esta situación y vamos a construir una justicia diferente, una justicia como necesita el país. No puede haber un proceso de transformaciones políticas, jurídicas, sociales y económicas tan grandes como ha vivido Bolivia, una nueva constitución, el haber pasado de los últimos lugares en indicadores económicos a los mejores lugares, en haber pasado en inclusión social a ser una referencia internacional, en haber pasado a ser en desarrollo económico también un ejemplo a seguir en los países del continente. No podemos haber vivido, no podemos vivir todo este proceso al margen de una renovación de la justicia. Nuestro compromiso está en ello y obviamente no nos olvidemos que la justicia sirve para lo humano. Tú mencionabas la ley de abreviación procesal para las adopciones, un encargo del presidente Evo que nos simplifica la vida para los niños que son abandonados, que no tienen un hogar y que puedan rápidamente acceder al amor. En el Ministerio de Justicia hemos llevado varias iniciativas para tratar de dar amor a la gente, para tratar de ayudar, para tratar de solucionar el día a día de una persona que necesita de una u otra manera la protección del Estado. Muchísimas gracias, Héctor, ministro de Justicia. Te agradezco de verdad mucho haber estado y haber contestado de manera transparente preguntas que yo sé que son temas espinosos, pero que tenemos la necesidad de
de contarle a la gente cómo el Estado, cómo desde el gobierno están intentando darle una solución a esto. Te agradezco mucho. A la gente que nos ha visto esta noche, muchas gracias por habernos acompañado. Quédese con la programación de ATV. Y no me quiero ir sin felicitar, el viernes ha sido el Día del Periodista, gracias al trabajo que los colegas hacen, gracias a toda la información que producen. Es un programa que se puede realizar gracias a ellos. Muy buenas noches, quédese con la programación de ATV. Hotel.